Bueno, shalom, shalom, bendiciones, bendiciones, bonita tarde, un saludo para todos. Por acá nuevamente el hermano Over, bendiciones. Bueno, hoy tuvimos transmisión, doble transmisión en día especial, que usualmente son los viernes. Lo que pasa es que mañana tenemos preparación para Shavuot, que lo tenemos este sábado. Bueno, el Padre me los guarde nuevamente. Vamos a seguir con la serie del origen de las religiones. Estuvimos estudiando la semana pasada el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. El tema de hoy, vamos a seguir con esa línea histórica. Le pusimos del concilio de Nicea al catolicismo romano, es decir, cómo ya del concilio, de aquel concilio, cómo se fue consolidando poco a poco el catolicismo romano y otros concilios que hubo después, hasta llegar a nuestros días. Bueno, vamos a compartir por acá el material que tenemos. Un momentito. Ok, permítame quitar mi imagen y desaparecer. Dame un segundito. Bueno, listo. Entonces, este es el tema del concilio de Nicea a la consolidación del catolicismo romano, pasando por el concilio de Constantinopla, las consolidaciones, perdón, doctrinales, cuando fue ya declarada la religión oficial del imperio, el nacimiento del poder papal, la infabilidad papal, la Inquisición y el control doctrinal. Incluso tocando de entrada un poquito por encimita la reforma, pero la reforma la vamos a ver más en forma la próxima semana, porque quiero tocar cada detalle de este tema. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces le decíamos, estudiamos Nicea la semana pasada, entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué cambios hubo después del concilio de Nicea? Bueno, se vinieron cambios bastante fundamentales, decisivos, una mayor influencia del poder imperial, es decir, del imperio sobre la fe, es decir, de Roma, fortalecimiento de los obispos de las grandes ciudades, una disminución progresiva de las raíces hebreas, es decir, de las personas que guardaban Shabbat, guardaban fiestas y los nombres hebreos. Todo eso se fue, no quiero decir perdiendo, ¿no? Perdiendo, porque el Padre puede sacar a la luz en el momento que Él quiera, a través de quien Él quiera. Pero sí trataron de borrar todo eso, de borrar todo eso. Hubo una uniformidad doctrinal impulsada por Roma y persecución, por supuesto, de grupos considerados heréticos o por creyentes disidentes, que es disidente, que no se querían separar de todo lo que es la raíz hebrea. Dice Colosenses 2.8, mira que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Colosenses 2.8. Vamos a lo siguiente. Bueno, entonces la semana pasada tocamos a este señor que aparece aquí, Constantino. Antes de Nicea, eh, la fe era perseguida, ¿sí? Es decir, los creyentes, pero o fieles a las escrituras. Es decir, estos creyentes, los primeros creyentes se reunían en casas, guardaban Torah, las escrituras, seguían las enseñanzas de Mashiach, ¿no? Entonces, en el año 313 de nuestra era, se firma lo que le llaman el Edicto de Milán. Y cito textualmente lo que dice, parte de lo que dice ahí.
Se concede a todos los pueblos y comunidades de libertad para seguir la religión que cada uno elija, para que el Supremo Dios conceda a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad paz y prosperidad. Muchos, muchos creen que, sobre todo los que defienden el catolicismo, que esto quedó hasta aquí, hasta el edicto de Milán, pero no, no, o sea, el concilio de Nicea y los concilios que siguieron después, incluso ya después de muerte de Constantino, fueron cambiando, consolidándose las doctrinas, los dogmas y más adelante los padres de la iglesia, que lo vamos a hablar también. Entonces, después de Nicea, ¿qué pasó? El emperador Constantino aumenta su influencia sobre la religión, convoca y respaldó el concilio de Nicea, lo hablábamos. Favoreció la unidad religiosa dentro del imperio, dio libertad del culto. Los obispos comenzaron a ganar influencia política. La fe dejó de ser perseguida y comenzó a institucionalizarse. ¿Qué dijo Mashiach? Mi reino no es de este mundo, cuando estaba delante de Pilatos. Aquí hay una nota que debemos tomar en cuenta. Históricamente hablando, o sea, no nace realmente, o sea, con Constantino el cristianismo, que es lo mismo que el catolicismo. ¿Mm? El cristianismo, es decir, el catolicismo romano, después de Constantino, se le empezó a dar forma, es decir, empezó a consolidarse. Lo que hoy se conoce como cristianismo. O sea, él, él otorga la libertad de culto mediante el edicto de Milán, ya lo decíamos, pero la religión oficial llega después con el emperador Teodosio I, perdón, ya en el año 380. Ya estaba muerto Constantino para entonces. Entonces, después de Nicea, la fe comienza a recibir el respaldo del imperio, convoca y respaldó el concilio de Nicea. La libertad de culto, le decíamos. Los obispos comienzan a ganar esta influencia. La fe dejó de ser perseguida, pero se comenzó a institucionalizarse. Tremendo. Vamos a seguir. Ay, les compartí la misma. Permítame. Listo, está así, ahora sí. Entonces, de Mashiach, es decir, del Mesías hebreo, a una religión imperial. La fe de los primeros creyentes fue transformada, fue cambiada totalmente. El mensaje empezó a ser influenciado. Eso se llama sincretismo, ¿no? Fue influenciado por la filosofía griega. La fe se mezcló con el poder político del imperio. Se redujo el enfoque de las escrituras hebreas y los mandamientos de Elohim. De hecho, fueron cambiados y eso estaba profetizado desde Daniel. Se exalta la figura del obispo y de la autoridad eclesiástica. La unidad fue impuesta por decretos imperiales y se persiguió a los que no aceptaban los nuevos cambios doctrinales, es decir, a los disidentes. ¿Qué pasaba en el primer siglo? Adoraban al Elohim de Israel, es decir, a Yahweh Sebaot. Se guardaba Shabbat, fiestas, costumbres según de Israel, las enseñanzas de los apóstoles, las reuniones en hogares y la fe sencilla en la que se tenía todo en común y pura en Mashiach. Bueno, entonces cambia la fe, fue transformada siglos del siglo número cuarto en adelante. Entonces hubo influencia, perdón, de la filosofía y costumbres paganas, nuevas doctrinas no enseñadas por los apóstoles, el culto a las imágenes, reliquias y santos, sacerdocio separado del pueblo. Es decir, el sacerdocio, en este caso, laico, o sea, que no es bíblico para nada. Calendario pagano adaptado a la religión y persecución de los disidentes o herejes. La verdad fue cambiada, pero la verdad no puede ser destruida. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bendito Yahweh.
Vamos a la siguiente. Entonces, el concilio de Constantinopla, que es diferente al de Nicea. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, aquí se afianza totalmente la doctrina oficial del imperio. En Nicea, las doctrinas empezaron a tomar forma, pero para este año, muchos años después de Constantino, esa aquí fue afianzada totalmente. ¿Cuál fue el objetivo de este concilio? Completar y confirmar lo que fue iniciado en Nicea. Se conformó la divinidad de Yahushua, pero según la filosofía griega. Se amplió el credo niceano agregando enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Se reafirma la autoridad de los concilios y de los obispos sobre las iglesias. Se declara a Constantinopla como la nueva Roma, dándole privilegios casi iguales a Roma. Se refuerza la unidad religiosa impuesta por el imperio. Entonces, después de Nicea no se terminaban las disputas todavía, por eso para el 381 se convoca el concilio de Constantinopla, durante el reinado de este emperador o este César romano llamado Teodosio. Entonces, este concilio fue un paso decisivo totalmente hacia la uniformidad doctrinal y el poder eclesiástico. ¿Qué significó este concilio? Comienza a basarse la fe más en decisiones humanas que en las escrituras. La filosofía griega, se mezcla con la revelación divina. Se fortaleció el sistema jerárquico centralizado y se marginaron y persiguieron las voces disidentes. Cuando el poder imperial define la verdad, la libertad espiritual se pierde. Dice en Números 23:19. ¿Acaso la palabra de Elohim ha fallado? Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará. Habló y no lo ejecutará. Vemos cómo textos como este, el de Bamidbar, Números, fueron, vamos a llamarlo así, ignorados totalmente. El hombre siempre ha querido, bueno, muchos de los hombres a través de los diferentes tiempos han querido endiosarse. Eso en alguna ocasión me lo enseñaron. Y han querido plasmar su propia verdad. Y Roma, eso es lo que hizo, plasmar su propia verdad. Aleluya. Bueno, continuamos. Entonces, el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio. Un cambio que marcó la historia. ¿Qué sucedió? El emperador Teodosio, mediante el edicto de Tesalónica, declara el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio romano. Se prohibieron todas las demás creencias y prácticas religiosas consideradas herejías. El poder del Estado fue usado para imponer la doctrina oficial y eliminar la disidencia. La iglesia se une al trono, la fe pasó de ser una convicción personal a un mandato imperial. Se empezaron a cerrar escuelas paganas y se promovió una sola interpretación de las escrituras. Antes los creyentes se reunían en casas, en las catacumbas, han escuchado las catacumbas, lugares secretos, y eran perseguidos, encarcelados y martirizados por no adorar al emperador ni a los dioses de Roma. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí nada podéis hacer. Después de más de 300 años de persecución, la fe que un día fue perseguida ahora es impuesta por la ley imperial. Entonces, en el edicto de Tesalónica, fíjense lo que dice parte del edicto y lo cito textualmente. La religión que el apóstol Pedro ha enseñado a los romanos es la que creemos y profesamos según la doctrina que enseñó el pontífice Dámaso y el apóstol Pedro. Entonces, recuerden que Roma tiene, entre comillas, a Pedro como el primer papa, pero la escritura no nos dice nada de eso, absolutamente nada de eso. La verdad es una sola y no necesita del poder de ningún imperio porque la verdad convence y la mentira impone. Tremendo. Entonces, fechas claves, las repasamos. 303, Edicto de Milán, libertad de culto. 325, Nicea, se definían las doctrinas. En el 380, Edicto de Tesalónica, ya se marca el cristianismo como religión oficial. En el 392, Teodosio I prohíbe los cultos paganos.
Para el 395 o 395 hubo una división del Imperio Romano. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué cambió después de esto? La persecución de los creyentes disidentes, de perseguidos a perseguidores. Se comenzó a castigar a quienes rechazaban las doctrinas oficiales. Grupos disidentes fueron expulsados, censurados, encarcelados o incluso ejecutados. La unidad doctrinal, perdón, comenzó a imponerse por autoridad imperial y la mezcla entre religión y Estado produjo control religioso político. Recordemos algo, señores. Roma, la Roma papal, es un poder político, religioso y militar. ¿No? Nada que ver con Mashiach, nada que ver con Elohim. Después de la disidencia fue perseguida por después de la disidencia, perdón, fue perseguida por la Iglesia Imperial siglos 4 en adelante. Lo que consideraban herejía, traición a la fe, división. Entonces se crearon leyes contra los herejes, se usa la fuerza del Estado para imponer doctrina, se destruyen escritos y se prohíben enseñanzas, y la disidencia se convirtió en delito religioso. Esto estaba profetizado, Yohanan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. O sea, qué tremendo esto. O sea, cómo Mashiach habló esto siglos antes de que esto pasara. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se dio digamos, esa transición de las enseñanzas de Mashiach, de los apóstoles, a los concilios? Entonces empezamos de aquí, centrados en las escrituras hebreas, en la fe original, Torah, Tanaj, profetas escritos, Mashiach como cumplimiento de las promesas de Israel, las reuniones en casas, ya lo decíamos, sin jerarquías, se guardaba Shabbat, fiestas, mandamientos del Padre, por supuesto, lo más importante, todos eran hermanos sin títulos, sin rangos, y fue basada en la obediencia, no en tradiciones humanas. La verdad, la única verdad tiene raíces, ¿m? La tradición tiene orígenes humanos. Entonces, para el tiempo de la región imperial, las doctrinas eran definidas por concilios, y los concilios están conformados ¿por qué? Por seres humanos nada más, y autoridades eclesiásticas. La influencia griega, por ahí está el helenismo, también lo vamos a hablar, el paganismo, el misterio religioso, iglesias grandes, rituales y ceremonias tomadas del Imperio Romano, clero en el poder político, económico y social, unidad impuesta por el Estado, persecución de disidentes, lo decíamos, entonces verdad definida porque tiene el poder, no por las escrituras. El poder cambia sistemas, pero la verdad de Elohim permanece para siempre, dice. Entonces pasamos de la Torah y los profetas a ediciones de concilios y papas. Mashiach como rey de Israel, a Cristo como parte de un sistema teológico pagano cristiano. Obediencia a los mandamientos, a fe mezclada a tradiciones humanas y dogmas griegos. Reuniones en casa, es decir, la estructura, a instituciones, catedrales, jerarquías y títulos. En liderazgo todos eran hermanos. Ahora tenemos obispos, cardenales, el papa y el poder imperial. Pureza, sencillez y verdad, es decir, el carácter, a riqueza, poder y control, religioso. Terrible. Entonces, nosotros tenemos la obligación de conocer la historia, discernir la verdad y volver a la Torah, volver al Padre, volver a los mandamientos, volver a su obediencia. Aleluya. Vamos a continuar. Entonces, el surgimiento de las doctrinas no apostólicas. Bueno,
cuando las tradiciones que estamos hablando comenzaron a reemplazar las enseñanzas originales, ¿qué pasó acá? Pedro advirtió, segunda de Pedro 2:1, porque vendrán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías de perdición. Entonces, en el siglo I, las reuniones eran en casas, como lo decíamos, sencillas. La escritura, perdón, como única autoridad. Mashiach como el centro de la enseñanza, la obediencia al Padre. Y el liderazgo espiritual basado en el servicio. El que quiera ser mayor de vosotros, que sirva a los demás. No en el poder, que es muy diferente. Y la sencillez y cómo tenían todo en común en el tiempo del siglo I. Ahora, hubo una influencia creciente de la filosofía griega y las tradiciones romanas. Aparición gradual de prácticas y creencias no presentes en la comunidad apostólica, mayor autoridad de concilios, obispos y líderes eclesiásticos, ¿no? La tradición comenzó a tener el mismo o mayor peso que las escrituras. Cambios progresivos en doctrinas, cultos, festividades y escrituras de la religión. Entonces, grandes catedrales y templos majestuosos, obispos con poder y riquezas y autoridad política, concilios y decretos con autoridad por encima de la escritura, rituales, ceremonias y prácticas no apostólicas, y la influencia de la filosofía griega, es decir, del helenismo, perdón, y tradiciones romanas. Doctrinas y dogmas no enseñadas por los apóstoles. Resultado. ¿Cuál fue el resultado de esto? La verdad se mezcló con tradición y la pureza del evangelio, de la buena noticia, empezó a ser reemplazada. Terrible. Vamos a continuar. El poder papal. Bueno, de obispos locales a una autoridad sobre reyes y naciones. Entonces, ¿qué características hubo aquí? La influencia de Roma, por ser la antigua capital del imperio, la autoridad creciente, es decir, el obispo de Roma comienza a exigir primacía. El nacimiento del Papa, se adopta el título como sumo pontífice y vicario de Cristo. Bueno, aquí pusieron, perdón, se me fue a mí este vicario de Pedro, pero es vicario de Cristo, como le llaman a ellos. Unión con el Estado, es decir, la iglesia y el poder político se entrelazan. Dominio sobre naciones, Roma reclama autoridad para juzgar, para corregir y deponer reyes. Entonces, ¿cómo fue ascendiendo Roma? Antigua capital imperial gana influencia, el obispo reclama la autoridad superior, repasando, desarrolla la figura del papa, la iglesia se une cada vez más al poder político y reyes y emperadores buscan aprobación de Roma. Que dijo Yahushua en Mateo, Marcos también, el que quiera ser el primero será siervo de todos. No, no dijo será el más poderoso de todos. Entonces, decretos papales, ¿cuáles hubo aquí? Supremacía, jurisdicción universal, control de reyes, perdón, derecho de poner a gobernantes. El liderazgo espiritual se transformó gradualmente en un sistema de poder religioso y político. Entonces, todas las enseñanzas de Mashiach fueron diluyéndose, por así decirlo, empezaron a perderse poco a poco. Avanzamos. Vamos a avanzar a la que sigue, porque eso es lo mismo. Entonces, aquí vemos uno de las más controversiales, pero lo que dice la Torah está clarísimo. Bueno,
El culto de imágenes y reliquias, de la adoración al verdadero Elohim, al Elohim visible, pasamos a qué? A la veneración de objetos sagrados, entre comillas. Los primeros creyentes rechazaban a los ídolos, imágenes, adoraban al verdadero Elohim. Bueno, las enseñanzas de Mashiach, de apóstoles, oración, obediencia y escrituras como única autoridad. La iglesia imperial, veneración de imágenes y estatuas, reliquias usadas como objetos sagrados, peregrinaciones para obtener favores, templos y altares con gran ostentación, devoción centrada en objetos, no en la obediencia. ¿Mm? Entonces, hubo un rechazo inicial, sí, pero esto se fue metiendo. O sea, no son nuevas las imágenes, pero aquí digamos, terminó de consagrarse, terminó de consolidarse en Roma, en la Roma papal. Templos y altares, ¿m? Como si eso fuera digamos, lo más importante, el edificio, donde estamos congregándonos, ¿no? Las reliquias, peregrinaciones, pero también hubo otra, las controversias iconoclastas, es decir, hubo fuertes debates, pero finalmente la veneración de las imágenes fue aceptada por gran parte de las congregaciones. ¿Qué dijo el padre? ¿Qué dijo Elohim? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el Shamayim, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, cuando tú tienes un ídolo, estás aborreciendo al padre totalmente, porque estás dándole servicio a algo inanimado, algo que no puede hacer nada por ti, como lo vemos en esas imágenes de María, del Cristo aquí, los cuadros, etcétera. Pero sigamos. Bueno, vamos a otra. El surgimiento del culto mariano, es decir, la adoración a María. La verdadera, no María, sino la verdadera Miriam, fue una mujer fiel, madre de Yahushua, escogida por Elohim, por Elohim. No debería ser por lo menos, ¿verdad? No es ni debe ser objeto de adoración ni oración. La escritura jamás enseña a orarle a Miriam. Enfoca en Yahushua. Los apóstoles predicaban el evangelio de Yahushua, el Mesías, no, o sea, no personas, no predicaban sobre personas, sino el evangelio de Yahushua. ¿Mm? Ella tenía una vida sencilla, fue una mujer valiente, eh, y por eso el padre la escogió. Pero no es como la tienen en Roma, la madre de Dios. O sea, Elohim, como debe decirse, el verdadero Elohim, no tiene madre. O sea, es imposible que tenga madre, porque él es el creador de todo, ¿no? Para que ella fuera la madre de Elohim, ¿no? Entonces, tendríamos que asumir que Miriam eh, ya existía antes de él, y que antes de ella existían otros. Entonces, no. Entonces, ¿cómo se desarrolló esto? En el concilio de Éfeso, en el 431, más tiempo después, se aprobó el título de Teotocos, que significa Madre de Dios. Esto impulsa la exaltación de Miriam, aumento de devociones, se crecen las oraciones a Miriam, las imágenes, los himnos y las festividades en su honor. Doctrinas posteriores como la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción declarada como dogma en el 1854, la Asunción de María declarada dogma en 1950, ya más de este tiempo, la expansión de santuarios, se construyen templos, santuarios y lugares de peregrinación dedicados a ella, apariciones y revelaciones supuestas, ¿no? Y mensajes atribuidos a María en diferentes lugares. En la Edad Media, ya había imágenes y estatuas. Miriam es representada y venerada en las iglesias catedrales, oraciones y letanías. Se le dirigen oraciones y súplicas por intercesión. Hay festividades en mi país, México, a la Guadalupe,
que nada tiene que ver con la Miriam de la Escritura, se le celebra cada 12 de diciembre. 12 de diciembre se le levantan, se le hacen misas, se le hacen peregrinaciones, etcétera, etcétera. Y muchísima gente deja su dinero, ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, millones viajan a santuarios para buscar favores y milagros. ¿M? En la famosa catedral que está en el DF, por ejemplo, ¿no? Se le asigna el título de Reina del Cielo. Un culto, por cierto, un culto que Elohim detesta totalmente, lo aborrece, lo dice, lo dice desde Jeremías. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua. Hasta María o a la Guadalupe se le levantan santuarios, algunos de ellos son eh, bueno, no solo santuarios, me refiero a de los diferentes nombres, que la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Loreto, la Virgen de Lourdes y muchas más, muchas, muchas más. Entonces, eh, esta, esta que estoy señalando aquí, que no es más que una representación de la actualidad del culto a la Madre y al Hijo, nada tiene que ver con esta de acá, con la Miriam de la Escritura. Vamos a seguir. Bueno, vamos a otra. Otra, el cambio del Shabbat. El cambio del Shabbat al domingo. ¿Mm? Yahushua y los apóstoles guardaban Shabbat, lo dice Lucas 16, perdón, los primeros creyentes en Hechos 13. Eh, la Torah siempre, lo dice el Salmo de 119, 105, era su autoridad y guía. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Llega el decreto de Constantino, 321, dice que todos los jueces, habitantes de las ciudades y oficios descansen en el venerable, día del sol. Constantino, él era un adorador del sol, del Natalis Sol Invictus. Entonces, el día del sol fue impuesto como práctica imperial y eclesiástica. Línea del tiempo, ¿cómo fue esto? El siglo I, los apóstoles, Mashiach, los apóstoles guardaban este Shabbat. Siglos II al III, ¿no? Hubo una creciente influencia greco-romana y distanciamiento de las costumbres hebreas. Este decreto de Constantino llegó en el 321. En los concilios, la iglesia institucional promueve el domingo como día principal de reunión. Para siglos IV y V, el domingo se convierte en la práctica dominante de la iglesia imperial. Tremendo. Entonces, cuando una práctica cambia, la pregunta no es quién la probó, sino de dónde vino, perdón. La verdad no puede ser cambiada, las tradiciones sí, entonces hay que buscar lo que Yahweh nos dice, no lo que los hombres establecen. Él dijo, es decir, Yahweh Elohim, Shemot 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Pregunta clave, ¿siguió la iglesia la escritura o la tradición humana? Bueno, la respuesta yo creo que es más que obvia. Vamos a seguir. Bueno, la fusión entre la iglesia y el Estado, es decir, cuando la fe dejó de estar separada del poder político. Eh, los emperadores ellos intervienen en las doctrinas, empezaron a decidir asuntos de fe, empezaron a darle privilegios a la iglesia, tierras, impuestos, honores y protección estatal, leyes bajo influencia religiosa, la fe oficial guía las leyes del imperio, la disidencia fue castigada, la herejía y la oposición religiosa perseguidas por la ley, y la fe convertida en institución del poder. Cuando el poder político protege una fe, también puede controlar su dirección. Entonces ahí es donde debemos cuestionarnos, eh,
deberíamos empezar a cuestionarnos, los que hemos sido católicos y los que son todavía, si, qué tan bíblico es lo que se enseña ahí. Hay una línea histórica ahí, de la libertad de culto, Concilio de Nicea, la religión oficial, perdón, desde 380, y la Edad Media, consolidación del sistema religioso político, la Iglesia y el Estado empezaron a trabajar juntos. Pasamos de esto que vemos aquí, reuniones sencillitas, a esto de acá. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se imponía Roma? Bueno, uno de ellos es lo que vemos aquí, la Inquisición. La Inquisición. ¿Qué hacía la Inquisición? Investigaba supuestas herejías y doctrinas disidentes, usaba interrogatorios, censura y vigilancia, confiscaba bienes de los acusados. En muchos lugares el poder civil ejecutaba las sentencias y persiguió a grupos como valdenses, los albigenses, los anabaptistas, husitas, loyardos y entre otros. Bueno, entonces había censura, el interrogatorio, donde se usaban métodos de presión y tortura. En los juicios no se permitía defensa ni testigos favorables, cárceles y ejecuciones, como la hoguera, por ejemplo, espada o muchas otras formas de muerte. En 1184, las primeras bases inquisitoriales. Surgen tribunales para investigar y castigar herejías. La Inquisición papal en el 1231. El Papa Gregorio XIX establece oficialmente la Inquisición medieval. 1478, la Inquisición española. Se crea el Santo Oficio, el llamado Santo Oficio, para mantener la unidad de la fe en los reinos católicos. Del siglo XV al XVIII, expansión y persecuciones, se extiende por Europa, América, con miles y miles de víctimas. La fe que antes fue perseguida, ahora perseguida para conservar la unidad. Terrible esto, San Mashiach nunca enseñó esto, a obligar a las personas. Jamás lo enseñó. Entonces es imposible, la verdad, que esta sea la verdadera iglesia de Cristo, como dicen ellos. Las indulgencias, ¿m? Es decir, digamos, el comprar, comprar favores, por así decirlo, de lo alto. Bueno, se enseñaba que la iglesia puede remitir penas temporales por méritos de Cristo y los santos. En la Edad Media, las indulgencias eran asociadas a peregrinaciones, ayunos, obras y donaciones. En los 1500, venta y abusos denunciados. Predicadores promueven indulgencias por dinero para financiar proyectos. En 1517 viene otro de los hechos históricos que vamos a tratar con más calma la próxima semana. Un hombre llamado Martín Lutero protesta, publica sus 95 tesis famosas contra los abusos de la indulgencia. Remisión, ¿qué era eso? Remoción de las penas temporales, perdón, como el purgatorio. Entre comillas, contribuye hoy por tu salvación y la de tus seres queridos. Por tu donativo recibe indulgencia plenaria. ¿Mm? Terrible. Entonces, ¿qué dijo Pedro en Hechos 8:20? ¿Mm? Dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. ¿Mm? A todos aquellos que pensaban que con dinero podían comprar el don del Padre. Vamos a seguir. Entonces, la famosa reforma protestante, cuando comenzó el desafío al sistema religioso medieval. Las tesis de Lutero, la expansión del movimiento, traducción de las escrituras, empezaron a traducirse las escrituras a idiomas del pueblo y se multiplica.
Pero vino el nacimiento de buenas nuevas denominaciones que vamos a tratar en su momento. Los luteranos, los reformados, los anglicanos, anabaptistas y otros grupos surgen. ¿Qué buscó la reforma? La autoridad de la escritura por encima de la tradición humana. La salvación por gracia mediante la fe, no por obras o pagos. La relación directa con Elohim a través de Yahushua, el Mesías. Iglesia como comunidad de creyentes, no solo como sistema de poder. Entonces, él empezó a cuestionar este tema de las indulgencias, doctrinas totalmente antibíblicas eh, como el purgatorio. Él impulsó el acceso a las escrituras en lenguas del pueblo. Pero surgen nuevas corrientes, por supuesto. La unidad religiosa de Roma comenzó a fracturarse, por así decirlo. Las autoridades religiosas rechazaron las doctrinas de la Reforma. Se emiten decretos y excomuniones. Se realizan concilios para defender el sistema tradicional. Y quienes disentían eran perseguidos, censurados o castigados. Bueno, hubo una contrarreforma que lo vamos a hablar en su momento, que se fue el Concilio de Trento, de tiempo después de eso. Entonces, la reforma ciertamente sí cuestionó Roma, pero no necesariamente, y evidentemente no regresó por completo a las raíces hebreas y a las enseñanzas de Mashiach de los apóstoles. Bueno, se restauró todo con esta reforma. La respuesta aquí nos llama a seguir investigando. Vamos a continuar. Ok, permítame. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Listo, bueno. Bueno, el Concilio de Trento, la respuesta de Roma a la reforma protestante. En este Concilio de Trento se reafirma la autoridad de la tradición junto con las escrituras, los 7 sacramentos y otras doctrinas católicas. Se rechazan varias enseñanzas reformistas. Se fortaleció la disciplina, la formación del clero y la estructura de la Iglesia católica. Roma responde con un concilio ecuménico. ¿El ecumenismo qué es? Es la unión que busca también el Papa de la actualidad, la unión de todas las religiones. Se defendió la doctrina católica tradicional, la Iglesia buscó reforma interna y unidad, y se inició la contrarreforma o reforma católica. ¿Qué decía el enfoque de la reforma, la de Lutero? Escritura como única autoridad, Trento, escritura más tradición. Lutero, salvación por la fe, Trento, fe más obras. Las 5 solas de Lutero, no, la gracia, de la única, sola gracia, sola gratia, como se dice, Trento, sacramentos. Sacerdocio a todos los creyentes, la reforma, Trento, autoridad del clero nada más. Reforma de iglesia basada en la palabra, Trento, iglesia con estructura jerárquica, perdón. Entonces, si bien desafió el sistema, pero Trento respondió consolidándolo. Ya nos falta un poco. Estamos por terminar. Entonces, hubo el nacimiento después de la reforma, por supuesto, de nuevas denominaciones, poco a poco. Para el 1520 a 1600, la reforma se extiende por Europa y surgen varias corrientes. Reformados, calvinistas, luteranos, anglicanos, anabaptistas y otros movimientos que en su momento, pues, por alguna otra razón, pues no estuvieron de acuerdo con uno, el otro no estaba de acuerdo con otro, entonces fueron dando pie a que nacieran todas estas denominaciones.
tal como las conocemos ahora, con el paso del tiempo. Dice, la Europa cambió, es decir, la fe cristiana se siguió expandiendo, pero ya no bajo una sola autoridad religiosa. Eh, Ciertamente la búsqueda de la reforma produjo también libertad, pero también fragmentación. Fragmentación, o sea, realmente no de todos se separaron. La gran mayoría de los cristianos, por ejemplo, que creen en una Trinidad, Roma también lo cree. Hay otros que no lo creen, pero hay otros que conservan el símbolo pagano de la cruz, otros también, o sea, hay un grupo también católico, que es la Iglesia Ortodoxa, que se separó también de Roma, pero conservan pues, lo que es más importante para ellos. 1 Corintios 1:13 está dividido Mashiach, evidentemente no. Entonces, después de la reforma surgen las diversas ramas del cristianismo, diferencias sobre bautismo, autoridad, salvación, gobierno de la iglesia y sacramentos. Europa dejó de tener una sola estructura religiosa dominante. Se multiplican movimientos y comunidades de fe. La interpretación de escrituras comenzó a diversificarse. Tremendo. Vamos a seguir. Bueno, en Roma pasó el tiempo y siguieron consolidando sus dogmas y sus doctrinas. En el Concilio Vaticano I, del 1869 al 1870, reúne obispos de diferentes regiones del mundo. Se proclama el dogma de la infalibilidad papal, es decir, que el Papa es perfecto, que no se equivoca. Cuando el Papa habla oficialmente sobre la fe y moral, ex cátedra, es decir, se considera preservado del error doctrinal. Se fortaleció aún más la autoridad central del papado, y este tema generó aceptación en muchos sectores y oposición en otros. ¿Mm? Entonces, del liderazgo apostólico a la autoridad centralizada fue lo que pasamos. Fue como fuimos cambiando. ¿Qué afirma este dogma? Estamos casi terminando. Que Roma pontífice, perdón, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos define una doctrina concerniente a la fe o a la moral, debe ser sostenido por la asistencia divina prometida a él, en el bienaventurado Pedro, y por lo tanto goza de aquella infabilidad con el cual el Redentor quiso que su iglesia fuera dotada en la definición de la doctrina sobre la fe o la moral. Entonces, esta autoridad alcanzó un nivel terrible, terrible, y sobre todo de centralización sin precedente. Vamos a seguir. El Concilio Vaticano II, ya para el año 1962 al 65, marcan el rumbo de la Iglesia Católica en esta era, el era moderna. Puntos clave aquí: apertura del mundo moderno, diálogo con la cultura, ciencia y otras religiones, el ecumenismo de la unidad entre iglesias cristianas y religiones, reformas litúrgicas, mayor participación de los laicos en la vida y misión de la iglesia. Antes del Vaticano II, la liturgia era solo en latín, después en idiomas locales. Antes del Vaticano II, misa de espaldas al pueblo. En la actualidad, la misa de cara a la asamblea. Antes poca participación del pueblo, ahora mayor participación del pueblo. Enfoca en la autoridad de tradición antes, y ahora enfoca en diálogo pastoral y misión. Bueno, no cambió el Vaticano II doctrinas esenciales, pero sí la forma, el enfoque y la presentación. La iglesia entró en una etapa de transformación profunda. Puntos clave aquí: apertura al mundo moderno, el diálogo, la cultura, ciencia y otras religiones. Ya lo decíamos, nuevos documentos conciliares que guían a la iglesia hasta hoy. Bueno, la iglesia católica se jacta de ser la única documentada, pero bueno, eso nada quiere decir.
en realidad. Estamos en la etapa final ya. Bueno, el ecumenismo, como lo he venido diciendo, es lo que se busca hoy en la actualidad también, la unidad. Es decir, que todas las regiones se unan, pero entre ellos espiritistas, hinduistas, satánicos, etcétera. Entonces, eh, acuérdense que Roma está representada por una mujer ramera en Apocalipsis 17. Dice que se ha prostituido con los reyes de la tierra. ¿Mm? Es la única que se ha prostituido. Entonces, en los esfuerzos de acercamiento y diálogo, encuentros entre líderes religiosos y políticos, ¿mm? Diálogo interreligioso, cooperación y servicio y oración unida. Línea histórica, siglos de división, la iglesia ortodoxa, es decir, el cisma, la iglesia oriente y occidente se separan. La reforma protestante, 1517. Siglos de división, entonces por eso vino este concilio, el Concilio Vaticano II. Y nuevos movimientos ecuménicos modernos. El Padre nos llama a examinarlo todo, retener lo bueno, pero examinarlo todo. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, para reflexionar. ¿Es posible la unidad sin verdad? No. ¿Qué base debe tener la unidad cristiana? Eh, ¿Puede la verdad cambiar para lograr unidad? ¿Qué dice la escritura sobre la unidad? Pues son cosas que debemos preguntarnos a todos, a nosotros mismos. Bueno, pues como lo comentábamos, pues todo digamos, la orden hebrea o las raíces hebreas pues, fueron diluyéndose con el paso del tiempo. Pero, pero bueno, el Padre es el mismo de que era en el inicio de esta humanidad y es el mismo ahora. Entonces, él puede quitar los velos y de hecho lo hace. Eh, Él abre el entendimiento, ¿no? Y es por eso que hay un, hay un creciente remanente que hemos vuelto a la raíz hebrea, que guardamos las fiestas que él mandó, que guardamos el Shabbat y que hemos vuelto a cómo inició todo. Entonces, eh, transformaciones a través de los siglos, el idioma, es decir, griego, latín, calendario y fiestas, los nombres, los símbolos, la escritura, por supuesto, y la adoración. La pregunta aquí no es solo qué cambió, sino qué permaneció desde el principio. Bendito sea, güey. Entonces, ya para terminar aquí, entonces, la invitación aquí es examinar todo, llamado a volver a la Torah, a su verdad. Recuerden esto siempre, la verdad no teme ser examinada. Hay que preguntarnos siempre, ¿qué viene de las escrituras, qué de tradición? ¿Qué enseñaba realmente Yahushua y los primeros discípulos? ¿Qué tan dispuesto estoy a examinar todo con humildad? ¿Qué prácticas permanecieron desde el principio? ¿Y a quién estoy buscando agradar? ¿A Elohim o a los hombres? Aquí podemos ver un viaje en la historia del siglo I, los concilios, el imperio, Inquisición, Reforma, el tiempo moderno, llegando hasta aquí. ¿Qué decidimos examinar? La historia muestra cambios, concilios y transformaciones. Toda transformación merece ser examinada a la luz de las escrituras, todas. La fe bíblica nos invita a estudiar, discernir y entender con humildad. La verdad no debe temerse, debe investigarse con sinceridad. El llamado final no es seguir a hombres, sino buscar el Elohim de todo corazón. Escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. La invitación es clara. Examinemos. Y si estamos alejados de la verdad, es a tener humildad, acercarnos a Él, no temer, si hemos estado, no temer, perdón, si hemos estado equivocados. Cierro con esta frase que dice aquí: la verdad no es herencia, es búsqueda. Aleluya. El Padre me los guarde, me los bendiga. Shalom para todos, bendiciones. Eh, feliz Shabbat, feliz Shavuot, feliz Shabbatón para todos este sábado. Muchas bendiciones.